inventado cómo hacer un árbol genealógico, por ejemplo. Ya, el típico en el jardín, claro. Tráigame la foto de su papá, de su mamá, de sus abuelitos. Acá vamos a conocer un poquito más y en profundidad con nuestro siguiente invitado. ¿Cómo hacer tu árbol genealógico y conocer a tus ancestros en Chile? Deberías partir por ti mismo, sacando tu certificado de nacimiento y también el de tus padres, abuelos, etcétera, de matrimonio y de función también. Así de a poco tu árbol va tomando forma. Pero llega un punto en que ya no puedes sacar más certificados, porque antes de 1980 el registro civil no tiene el 100% de los datos automatizados. En este punto debes ir a tu oficina de registro civil más cercana y pedir fotocopias de los registros de tu familia para que te orienten en tu búsqueda. Cuando llegues al periodo que va de 1885, cuando se crea el registro civil de Chile, y hasta aproximadamente 1903, todos los datos están prácticamente automatizados en familysearch.org. Poniendo el nombre de una persona que vivió en ese periodo puedes encontrar muchas cosas. Antes de la creación del registro civil en 1885 deberás consultar archivos parroquiales católicos. En Family Search están casi todos los de Chile, pero debes ir a un centro de historia familiar para poder verlos. Cada familia es única y la investigación puede variar. Para más, revisa el material de mi blog en el menú. ¿Cómo? Para más, revisa el material de su blog en el menú. ¿De quién estamos hablando? De don Gonzalo Luengo, genealogista, que está acá con nosotros en el Trasnoche de la Radio. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola. Muy buenos días. Bien, Sebastián, buenos días. Hola, hola. Oye, gusto de tenerte acá. Mira, este video que nosotros acabamos de mostrar está en tu TikTok, porque ahí es donde principalmente subes todo el material. Tú has hecho algunos árboles genealógicos. Recuerdo de la Machi Francisca. No, perdón. Elisa Loncón. De Elisa Loncón. Sí. Y fue también bastante curioso, ¿no? Ver todo esto. Pero también acá quedamos con la duda que hasta el año 80 podemos ver, pero después hay que ir a los archivos. ¿Cómo es todo eso? Claro, bueno, en primer lugar aclarar que la cuenta de TikTok es bastante buena porque tiene varios videos de 1 minuto aproximado, cortitos, donde tú aprendes cómo hacer tu árbol genealógico, cómo investigar. Cualquiera tiene árbol genealógico, incluso la gente que no sabe quiénes son sus papás, que se los robaron cuando bebés, por ejemplo. Ellos pueden acceder a esa información hoy en día a través de pruebas de ADN, etcétera. Bueno, eso está ahí. Gonzalo Luengo Orellana, todo junto. Gonzalo Luengo Orellana en TikTok y gonzaloluengo.cl, ahí tienen ustedes todos mis hipervínculos, cosas, redes sociales. Y en fin, decía Sebastián, años 80, ¿por qué se menciona eso como algún límite? Esencialmente, más que el año 80, es 1973. En 1973 se empieza a utilizar por ley, de manera inmediata, la ley es muy expresa, en enero de 1973, el RUT, que nosotros le decimos RUT, pero es Rol Único Nacional, RUN. El RUN. Entonces, la gente cuando empieza a hacer su árbol genealógico o el árbol genealógico de alguien, empieza por el RUT de alguien. Entonces, saca el certificado de nacimiento con el RUT y ahí viene el RUT de los papás. Y después saca el certificado de nacimiento de los papás para ver el nombre de los abuelos y así siguen, pero ahí está el límite. Y entonces eso surge como una barrera, por así decirlo, en que uno tiene que ya ir presencialmente a un registro civil, el más cercano, y pide la fotocopia de nacimiento de la persona, el matrimonio, fotocopiado, lo original, que demora aproximadamente 2 semanas en el registro civil de Chile y cuesta 1.970 pesos. 1.970 pesos, sí. Pero, digamos, ese lo puedes sacar tú solamente, es personal, ¿no? No es personal, eso es algo genial de Chile, tenemos un registro civil que nos permite acceder a información de otras personas, siempre hay límites, por ejemplo, tomar datos de menores de edad está como controlado, ahí ya depende del funcionario si conoce o no el reglamento vigente, pero en general uno puede tener de cualquiera una fotocopia del acta de matrimonio que firmó, el comprobante de parto de alguien si es que fue asistido por personal de salud pública o de salud. Está eso disponible y uno puede pedir esas cosas para informarse. Y así, claro, y así uno va construyendo el árbol genealógico. ¿Y eso qué importa? ¿Qué importa saber tu árbol genealógico? Importa para varias cosas. Por ejemplo, si tú no sabes que eres descendiente de una persona de una nacionalidad no chilena y que de acuerdo a la ley de ese país, tú tienes el derecho a ser de esa misma nacionalidad. Ejemplo, España, que hasta octubre de este año hay plazo para que los nietos de españoles puedan probar que son nietos de tales y así ser españoles. O los italianos, que si son, para ser italiano, ¿quién es italiano?
alguien que es hijo de un italiano. O sea, si tú naces en Italia, eso no necesariamente eres italiano. No es como acá en Chile, tú naces en Chile y eres chileno. Claro. En países que son más antiguos eso no pasa. Esto pasa en América, pero en el panorama legal europeo eso cambia. O sea, para tú ser italiano, eres hijo italiano. O sea, puedes nacer en cualquier lugar del mundo. Y eso tú te da derecho y tienes que probar. ¿Con qué? Con tu partida de nacimiento, que te indica la referencia al matrimonio de tus papás y así tú sigues el hilo. Para eso sirve la genealogía, también para temas de investigación de causas de muerte de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo, tatarabuelo, y tú descubres una cadena de causas de muerte igual y ahí tú ves una tendencia y te proteges. Mujeres que mueren de cáncer, por ejemplo. Ahí la nieta, la tataranieta que ve que ya tiene tantas mujeres, tanta influencia de cáncer, ya puede protegerse, o sea, adelantarse. O sea, todo eso está registrado. Sí. Todo eso queda... Desde el 1 de enero de 1885 hasta el día de hoy. Cualquier nacido, casado o muerto en Chile está registrado en cuanto a esos hechos. Wow. Wow, o sea, sirve para todo esta... Para muchas cosas, incluso para ya temas personales, religiosos, creencias, astrología. Tengo varios clientes que me piden, por ejemplo, los comprobantes de parto o las partidas de nacimiento fotocopiados, porque ellos no tienen tiempo para ir al registro civil. Yo tengo tarifas para eso, etcétera. Y de esa forma ellos saben la hora exacta de nacimiento, el lugar exacto de nacimiento, y con eso hacen sus cartas astrales, por ejemplo, no sé. Mira. Yo no me meto en esos temas, pero yo como genealogista, ¿qué hago? Aporto la información, el contexto histórico en que pasaron las cosas. ¿Qué pasa si alguien murió en Chile, por ejemplo, de gripe en 1919? No es solo una gripe, es la pandemia anterior a la que tuvimos ahora último, que es la gripe española. Entonces ahí tú te sitúas en el contexto histórico. Murió en esa pandemia, en digamos. gripe. O en los lazaretos, que eran estos espacios de salud pública muy, a finales del siglo XIX, cuando tuvimos epidemias de cólera, por ejemplo. Y ahí tú tienes que ir enfocando tu árbol de acuerdo a cierto periodo. En el caso de Elisa Loncón, por ejemplo, ¿cómo enfocar la genealogía mapuche? Algo que yo digo hasta el cansancio, que ojalá las personas que están escuchando lo repliquen. Si conocen a alguien que sabe que es mapuche, de etnia mapuche, o que los abuelos eran, y te dice, ay, es que como mi familia es mapuche no hay registros. Falso, hay registros. Y el registro civil de Chile y las misiones católicas de curas que iban, franciscanos sobre todo, a la zona capuchino, a la zona de la Araucanía, son muy rigurosas. Y la información que anotaban era la que las personas entregaban al momento de inscribirse, bautizarse, casarse, morir. Y está eso. Y llegó un punto en que yo logré construir todo el árbol de Elisa con todos estos certificados, armé el esqueleto y en ese punto lo contextualicé históricamente, y ahí es donde la CONADI tiene en su sitio web todas las mercedes de tierra que se entregaron a personas mapuches, sobre todo netamente mapuches, no huilliches, porque que son más del sur, pero la zona mapuche propiamente tal, que es Araucanía actual, netamente, claro, está beneficiada con este reconocimiento de tierras ancestrales en un periodo de tiempo que va a mediados del siglo XIX, no acuerdo las fechas, pero hasta en la década del 20, y en ese contexto empecé a buscar nombre por nombre, todos los ancestros de Elisa, y pillé uno de sus tatarabuelos con una merced de tierra junto a su familia. Mira. Y en la misma merced había una subdivisión del terreno hecha varios años después, en la década del 30, donde se mencionaba la abuela de Elisa, y ahí, bingo, es la familia, y ahí tú conoces más la realidad. Y asimismo, cualquier dato, salud, propiedades, herencias. Uy, tengo tantos casos de herencia, uff. ¿Cómo llega la gente a ti, Gonzalo? Porque mira, hay mucha gente que está preguntando. GonzaloLuengo.cl. GonzaloLuengo.cl, o si quieren ver también, introducirse a todo este mundo, Gonzalo Luengo Orellana en TikTok. En TikTok. Exactamente. Claro, estamos cómo hacer un árbol genealógico, cómo la gente puede construir su historia hacia atrás. Tú lo dijiste, cómo la gente puede.
Porque un genealogista profesional como yo que trabajamos asesorando, nunca te vamos a hacer un árbol genealógico. Nunca te vamos a ofrecer, por ejemplo, págame tal cantidad de dinero para que yo te haga tu árbol hasta tus tatarabuelos. Eso no es profesional. Ah, ¿no? Porque la industria de la genealogía mundial, al día de hoy, está enfocada en que cada persona haga su árbol. Empresas como, por ejemplo, MyHeritage o Ancestry.com están enfocadas en eso, en que cada persona crea su usuario y ahí ellos le ofrecen planes para agregar más datos, por ejemplo. Pero cada uno puede hacer su árbol en un cuaderno, en el computador, en Word, no sé. Todo es válido para hacer tu árbol mientras tú consultes fuentes primarias, no te bases en otras genealogías, etcétera. Y ahí entra, por ejemplo, ¿cómo decirlo? La potencia máxima de genealogía mundial, que es Family Search, que es una división de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como mormones, en el lenguaje, digo, común, claro, fuera de esa iglesia. Y ellos, a través de Family Search, hicieron algo fantástico. Capacitaron durante los años 70, después de haber tenido un acuerdo con la Iglesia Católica en Chile y el Registro Civil de Chile, ellos copiaron cada uno de los bautismos, por ejemplo, que se hicieron de Arica a Punta Arenas, esto es variable, igual, por supuesto, desde 1579 hasta 1903 aproximadamente. O sea, cualquier persona nacida, casada, fallecida en Chile entre 1579 y 1903, la Iglesia Mormona, los mormones, lo copiaron con autorización de la Iglesia Católica en Chile a través de la Conferencia Episcopal. Uno deduce, porque hay parroquias que no se dejaron copiar, que el caso de la Catedral de Valparaíso, que es el Espíritu Santo, no está dentro de los datos de Family Search, pero casi todas están. O sea, hubo un fotógrafo notable, Claudio Mañer, un joven de 20 años, que él es miembro de esa iglesia, lo capacitaron en los años 70 y viajó por más de 10 años a través de Chile, visitando cada capilla en Chiloé, no sé, en Punta Arenas, fotografiando página a página los libros, fue fotocopiarlos en la práctica. Y esos recursos son los que sirven para que nosotros podamos hacer el árbol, llegar lo más lejos posible. Con todos los datos. Sí. Oye, esto es fantástico, sin duda. Una auditora, por ejemplo, dice... mi esposo tiene una bisabuela alemana, pero ella no fue mamá soltera, dice. Por eso nunca han podido ver la nacionalidad. Si ella fue mamá soltera, una madre soltera en Chile que va a inscribir a su hijo, en el caso sobre todo de la ley alemana, lo beneficia más cuando es la madre soltera y no lo reconoce un padre. Pero ahí la madre soltera, por ejemplo, cuando uno se encuentra con estos casos que acabas de leer, la madre... aporta su identidad en la partida de nacimiento del niño. Entonces ahí lo que falta es ir al registro civil y pedir la fotocopia del nacimiento de los hijos, donde ella declara y dice quién es. Si dice que es chilena, era chilena. Claro. Hay que tener claro eso. Si era alemana, dice alemana. Es eso. En general en Chile los extranjeros cuando piden nacionalidad o permanencia es a partir de 1924, porque en 1924 inicia el uso de la cédula de identidad en Chile. Antes de 1924, cuando tú ibas a hacer cualquier negocio, inscribir una propiedad, todo se basa solo en tu testimonio. Entonces, por esa razón hay tantos asuntos de ortografía, por ejemplo, la escritura de los nombres, antes de 1924, porque no había biometría, porque la cédula de identidad es un instrumento biométrico, o sea, mide tu biología. Las cédulas de libreta que habían antes de 1973, que se crea RUT, que son las cédulas de gabinete. Una chiquitita, ¿o no? Hubo de varios tipos, pero esencialmente era una libreta, porque tenía que ser una libreta, porque venía con datos que te individualizaban. Decía, por ejemplo, la altura tal vez que tú tenías, tu firma. Por esa razón los chilenos firmamos así. Firmamos con firmas raras. ¿Por qué? Porque antes de 1924 firmábamos con nuestro nombre. Después de 1924, como la cédula te ayuda para identificarte y poder individualizarte, decir, sí, yo soy el que dice la cédula, no solo decía tu altura, tu talla, estaba tu firma única. Y por eso empezamos a hacer firmas extrañas. Eso en Estados Unidos no pasa.
porque en Estados Unidos recién durante los últimos 2 o 5 años están intentando instaurar la cédula de identidad o un DNI. En Estados Unidos no existe la cédula. Ah, ¿no? No, tú para comprobar tu identidad tienes que tener tu licencia de conducir, Licencia por de ejemplo. conducir. Y por eso las firmas de los estadounidenses son su nombre, generalmente. Mira. Oye, nosotros acá, yo me acuerdo. Todo ese panorama tú tienes que tener claro cuando haces tu árbol. O sea, entender que los datos de los chilenos son de mayor confianza a partir de 1924. Oye, la firma de mi mamá, yo me acuerdo empezaba a escribir Mónica. Mi mamá se llama Mónica, mi mamá, entonces empezaba una M, bien bonita, Moni, y después le da un turururu y hacía unas vueltas. Ese turururu se puede llamar colofón, que es el final de un libro, se llama colofón. Ahí tienen varios dibujos, y ese es un pie de la firma o el colofón de la firma, que te individualiza también. Mira. Oye, la gente acá está, pero... Un mensaje mientras tú lees. Todos los casos de genealogía en Chile tienen un punto en común, que toda la gente que empieza a hacer su árbol no avanza, tienen dudas. La respuesta es una sola. Vayan al registro civil más cercano que tengan y pidan la fotocopia de nacimiento de ustedes mismos, de sus padres, de sus abuelos. ¿Por qué? Porque eso solo se accede así, pidiendo las fotocopias. Porque los mormones solamente copiaron hasta el año 1903 en general en Chile. Entonces en internet tú no vas a encontrar tu partida de nacimiento o la partida de tu abuelo, personas vivas, no sé, como yo que tengo 40 años casi, nuestros abuelos nacieron en la década del 20 o del 10, ya, eso los mormones lo copiaron. Por eso tengo que ir al registro civil. Y lo que te exige el registro civil ya no es el RUT. Olvídense del RUT cuando hagan su árbol genealógico. Olvídense en un punto. ¿Qué tienen que tener en cuenta? El número de la inscripción de nacimiento, matrimonio o de función, el año y la circunscripción. Esos datos te pide el registro civil para pedir la fotocopia, que te llega en 2 semanas, y es todo un proceso manual. Durante la pandemia se intentó hacer digital y fue una locura, no se la pudo el registro civil porque es mucha demanda, es imposible. Y acá, por ejemplo, ya yo supongamos que me sé la mía, ¿no? Y mi mamá se sabe la de ella. ¿La qué? Lo que acabas de mencionar de la circunscripción. La circunscripción, el año y el número, claro, sí, que eso viene en la parte superior de los certificados. Pero para los abuelos y todo eso, ¿cómo puedo ir averiguando más? Porque ¿dónde ubicas tú el nacimiento de un abuelo? Lo puedes ubicar en el matrimonio del abuelo, si es que ocurrió entre la década de 1940 y la década de 1970. En ese periodo, el Registro Civil de Chile le da referencia cuando ellos se casan a el nacimiento de ellos y pone el número, la circunscripción y el año en que nació. Y esas son las coordenadas para que los funcionarios del Registro Civil de Chile, en los depósitos que tienen en calle Catedral 1772, Huérfanos 1570, que es la madre de todas las oficinas, y cada una de las oficinas a lo largo del país, vayan a las estanterías y tomen el libro que contiene el número y el año, y ahí le sacan la fotocopia, lo timbran y lo envían a la oficina desde donde el usuario lo pidió. No hay ninguna ventaja es necesario viajar. Nosotros somos bendecidos en Chile con el registro civil, tenemos el mejor registro civil del mundo. ¿Por qué? Por 2 razones mínimas, pueden haber muchas más. Comentarios, hasta cuando se dan en paro nomás, porque ahí, pucha que lo odiamos. Y que bien que haya amparo, porque además es un buen registro civil, porque los funcionarios hacen mejores protestas y logran más cambios, y por eso hay menos protestas que los profesores, que protestamos todos los años, que yo soy profesor, o que otros servicios públicos que están acá. Cada rato en paro, el registro civil es un paro como cada cierto tiempo así, claro, o se tienen que adherir a otro, pero lo logran. O sea, además por eso la fuerza del registro civil es genial. ¿Y por qué es bueno el registro civil? Vamos al grano. Porque es un solo registro civil. No es como en otros países que está separado por ciudad. Ahí la gente se topa con que cada registro civil es un mundo aparte. Tienen precios distintos, tienen maneras distintas, es todo distinto. En España, por ejemplo, la gente que está haciendo sus carpetas de ciudadanía española, que tienen que estar a través del sitio del Ministerio de Justicia de España pidiendo los certificados de nacimiento de su abuelo, y resulta que no saben que a pesar que lo hacen en una plataforma común, eso termina en cada depósito, en cada registro civil, que es distinto en España. O sea, vaya caso. No, o sea, ya. Lo primero entonces, porque la gente se me está yendo para otro lado, lo primero era ir
O sea, pedir por internet, pero cierto, vamos a llegar hasta un tope. Hasta un tope con los certificados que se sacan con RUT. Porque no había RUT antes de 1973. Y ahí No existía. ir directamente al registro civil A más tu cercano. registro civil más cercano. Eso. Todo redunda en eso. Todo redunda en eso. Que están haciendo el árbol y hablaban que mi abuela era de no sé dónde, etcétera. Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque la gente se va directo a investigar al bisabuelo y al tatarabuelo, pero no pasaron por ellos mismos, por el papá, por el abuelo, Por y los ahí tíos. están las pistas. Las pistas parten por uno mismo. Cuando tú inicias en genealogía, no inicias contigo mismo, inicias con tus registros. Con tu registro de nacimiento, el registro de tu papá, así. Y ahí están las pistas que te llevan De a la abajo hacia generación. arriba. Exacto, por así decirlo. Yo te veo Sí. que estás con un polerón ahí muy Sí, ad hoc. sí, es mi árbol genealógico a través de mi mamá, que me encanta porque como a través de todo el mundo occidental, vale decir Europa y América, tenemos una característica común que tú lo vas a ver en todas las historias de todas las familias, que nadie actualmente vivo en Occidente tiene el 100% de sus tatarabuelos que haya sido de ciudad. Somos todos de campo. Somos todos de campo porque la población rural de Occidente, se movió a las ciudades y empezó a migrar y a mezclarse a inicios del siglo XX, fin del XIX. En el caso de Chile, el tema de la salitrera, todo ese movimiento migratorio que hubo del campo al salitre y del salitre a Santiago, a los conventillos, etcétera. Antes de todo ese periodo del siglo XIX, estábamos todos juntitos en cada sectorcito del campo. Entonces todos tenemos nuestro recuerdo del campo cuando chicos, de donde eran nuestros abuelos. Y cuando uno hace su árbol genealógico, se da cuenta cómo nuestras familias estuvieron siglos viviendo en ciertos sectores. No sé, Rancagua, Curicó, o cosas de interior, Chanco, se me viene a la mente, Cauquenes, Parral, etcétera. O sea, por No eso sé. cuando la gente dice, esto era puro campo. Y cuando uno viene de extranjero, ay no, es que yo vengo de extranjero, pero si son occidentales, tú eres tataranieto de un italiano y cuando sigues la genealogía del italiano, siempre es en el mismo pueblito. El papá de tu tatarabuelo, el abuelo de tu tatarabuelo y así, el mismo pueblo. A ver, tenemos una consulta por teléfono. Ay, qué Gonzalo. miedo. Es la primera vez que respondo el convivo así. Eso, pero es. Íbamos tan bien. Íbamos tan bien. A ver, hola Marcelo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Está acá Gonzalo, te está escuchando junto conmigo. Con mucho miedo. Listo. Ok. Hola, Gonzalo, buenas noches. Hola, Marcelo. Mire, tengo mi siguiente consulta. A ver, voy a bajar un poco de Muchas radio gracias. porque lo estoy escuchando por internet ya. Eso. Lo Está escucho. un poquito desfasado. Gracias. Sí, mira, mi nombre es Marcelo Polvain, o sea, mi abuelo era alemán. Y resulta que yo entiendo que por el hecho de tener un apellido alemán, yo tendría acceso a la Comunidad Económica Europea, o sea, poder entrar a los países de Europa sin visa, pero eso tengo que demostrarlo. Y alguna vez empecé a indagar respecto de eso y me dijo un señor, me parece que era de la embajada, que yo tendría que averiguar la fecha de nacimiento y de función de mi abuelo, y eso correspondía al Imperio Austrohúngaro, parece que cuando recién se formó Alemania. O sea, ahí tengo dudas, ¿cómo Claro. llegar a eso? Cada caso en genealogía es único y por eso los genealogistas profesionales atendemos en consultas que se deben cobrar por hora. Porque ahí uno Ya. tiene que analizar el caso, su caso es único. Porque si su abuelo nació en el Imperio Austrohúngaro, desconozco, no me hace la idea como que Austria-Hungría actualmente haya territorios alemanes. Disculpen mi ignorancia. Pero en fin, ¿cómo Yo solucionar tampoco lo lo sé. suyo? ¿Cómo solucionar lo suyo? Disculpe. Primero, ¿era alemán su abuelo? Pregunto. Sí, claro. Ya, sí. si era alemán, de hecho, él disculpen, desertó si de era- Alemania, fue ingeniero y construyó Ya, algunas cosas. perfecto. Entonces, su caso es el siguiente. Usted quiere averiguar si tiene derecho a ser alemán y por ende tener todas las prerrogativas, todos los beneficios de ser un ciudadano europeo. En ese sentido, el primer paso que hay que dar en los casos de ciudadanía alemana es, uno, investigar con su partida de nacimiento, la partida de nacimiento del Ya. papá de usted, y si su abuelo estaba casado con la mamá de su papá,
porque porque eso puede ser variable, pero usted tiene que probar de manera sencilla. ¿Qué significa de manera sencilla? Ir al registro civil, pedir la fotocopia de nacimiento de su papá y así poder ir teniendo pistas donde su papá nació. Tal vez es el mismo lugar donde se casó su abuelo. ¿Ya? Y esas pistas nos van a llevar ¿a qué? Al número, el año y la circunscripción en que su abuelo alemán se casó. Lo segundo que hay que tener en cuenta, el Archivo Nacional tiene un listado de personas que adquirieron nacionalidad en Chile, que eso, como decía antes, es preferentemente después de 1924, porque ahí a los extranjeros se les exige tener cédula. Por eso necesitan tener la permanencia definitiva, etcétera. Entonces, eso el Archivo Nacional lo tiene del Ministerio del Interior. No es el Archivo Nacional, es el Ministerio del Interior que lleva su archivo al Archivo Nacional, valga la redundancia. Entonces, uno puede escribir un correo electrónico al correo electrónico que aparece en archivonacional.cl. Uno va a archivonacional.cl, va al final de la página, hay un correo electrónico, uno tiene que saber redactar un correo electrónico preguntando si el abuelo tuvo un decreto de nacionalización o permanencia. El Archivo Nacional responde positiva o negativamente. Si responde positivamente, usted tiene que pagar por una copia de eso a distancia y se la mandan. Y ahí usted descubre si él perdió la nacionalidad alemana o si solo tuvo permanencia, porque la pierde cuando adquiere renuncia al alemán y se hace chileno. Podría ser eso. Entonces tiene que tener todo ese panorama claro. Cuando usted ya tiene claro y ha aprobado a través de su certificado de nacimiento, el de su papá, y los rastros como el matrimonio de su abuelo, ahí usted tiene que... electrónico, y el consulado alemán es maravilloso. ¿Por qué? Porque los funcionarios del consulado responden el correo y le dan el visto bueno o no, y le dicen sí, usted puede ser. ¿Y de qué depende? Que la ley alemana exige que el extranjero en otro país se inscriba, se matricule en los libros de matrícula consular de Alemania. Entonces, si pasó un tiempo, creo que son 10 años, sin matricularse, pierde la nacionalidad cuando vive fuera de Alemania. Y eso es lo que el consulado lo ve en un listado total que tiene de todos los alemanes que habían venido a Chile y que están inscritos. Por lo que usted me cuenta, existe la posibilidad que se haya perdido esa opción. Claro, y eso es lo que usted tiene que probar. Se pudo perder porque adquirió la nacionalidad chilena o porque dejó de anotar en los consulados alemanes mientras él vivía en el extranjero. Además, cuando usted menciona el imperio de Austria-Hungría, me da cosa que tal vez no sea alemán. Claro. Pero si nació en una ciudad que posteriormente alemana, ahí hay que tener el visto bueno del consulado. Y eso se hace buscando en Google el sitio del consulado y están los correos electrónicos y uno escribe. Lo digo porque es algo regular, no es algo irregular, o sea, es regular, o sea, es una regla actual. Uno escribe y responde. Hace muchos años atrás yo consulté esto y me parece que fue el consulado que me dijeron que por el apellido correspondía al imperio austrohúngaro. Ah, pero es que ahí el consulado cometió un error, porque los apellidos no indican su origen. Entonces, un apellido, usted puede tener perfectamente un apellido alemán y ser mapuche. El caso del pueblo Selknam. ¿Cuánta gente de la etnia Selknam, de Punta Arenas, etcétera, del sur de Magallanes, son de apellidos Fitzroy, Alessandri? Y tú llegas y te llamas, soy Trinidad Alessandri Fitzroy. Y estás enfrente a una mujer de etnia Selknam. Porque los apellidos no definen tu etnia y no definen tu origen. Para eso es que usted tiene que pedir el certificado de nacimiento a usted, de su papá, etcétera. Ya, perfecto. Y el hecho de que entiendo que él se habría casado acá en Chile. Marcelo. Que llegó, digamos, no... ¿Cómo saberlo si se casó pidiendo la fotocopia de nacimiento de su papá donde aparece referenciado el matrimonio de los padres? Ahí está. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Marcelo. Tenemos otro auditor. Esto está agarrando vuelo, ¿ah? Mario. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Estoy atento escuchando el programa de ustedes porque me ha despertado una gran curiosidad. A ver, yo le voy a decir algo. Mi abuela conoció a un señor que según él venía de España con una venta de vehículos y llegó a Valparaíso, después Santiago, y Santiago ha sido una Chillán, y ahí conoció a mi abuela. Y mi abuela guardó todo eso herméticamente, nunca quiso nombrarlo. Lo único que yo sé es que mi madre le pusieron el apellido en Barros y Acuña por mi abuela. Pero nunca más se supo de mi abuelo, porque ella dijo, o te casas conmigo o no te casas. Y nació mi madre, yo como madre soltera, mi abuela. Y llegó mi madre
a este mundo. Le sintetizo su caso, disculpe que lo interrumpa, Sí. porque ya son 20 años en esto, entonces todos los casos ya me lo sé. Ya, cosas que puedo decir de su caso. Punto 1. Una madre soltera en Chile, desde el 1 de enero de 1885 hasta el día de hoy, puede elegir los apellidos de su hijo. Por eso los apellidos no prueban tu origen. Su mamá lleva el apellido Barros, pero cuando uno ve la partida de nacimiento de su mamá, de seguro debe salir solo su abuela, de la que estábamos hablando. Y no sale el papá, pero sí tiene un apellido paterno. ¿De dónde lo sacó? Porque la madre soltera hasta el día de hoy puede elegirlo. Y ahí ella puede ponerle el apellido en honor del padre, pero si el padre, el registro civil de Chile es sumamente riguroso, cuando no están los papás casados, entonces, si no están ambos padres presentes ante el oficial civil en ese instante de la inscripción, está solo la mamá. Entonces, ese es el panorama de su caso en primer lugar. En segundo lugar, hagas un test de ADN. Y lo que tiene que tener claro cuando uno hace un test de ADN, en este tipo de casos en que no sabemos el nombre de un ancestro, por así decirlo, tan cercano, si usted se hace el test de ADN, le pregunto, disculpe, ¿su mamá está viva, Mario? No, mi madre murió hace 3 años y mi abuela murió el 13 de enero del año 86. Lo entiendo. Disculpe. Y yo nunca he podido saber Sí. dónde está mi abuelo. Si está Pero en ¿sabe Chile. qué? Pero el misterio está en su cuerpo, en sus células, en su ADN, en el de usted. Si usted ¿Ya? se hace un test de ADN, le explico, lo voy a sintetizar al máximo. Si usted se hace un test de ADN, la compañía de ADN con la que usted se lo haga, le va a entregar un listado de otras personas que se hicieron el test y que tienen coincidencia genética con usted, en un ranking de mayor a menor. O sea, que yo, por ejemplo, me lo hice y se lo hizo mi mamá, entonces mi mamá es mi top 1, porque yo comparto la mitad de genes con mi mamá, evidentemente. Entonces, de esa misma manera, usted se hace el test y va a encontrar parientes que no van a tener los apellidos de su mamá, que no van a ser de Chillán, que no van a ser de la zona, que no van a ser apellidos ni nombres que a usted le suenen del lado de su mamá. Y esos van a ser los parientes de su abuelo materno. Entonces Ya. usted tiene que hacerse el test de ADN. Aparte del test de ADN, hace la genealogía de su mamá, la genealogía de su abuela, la genealogía de la abuela, y hace la genealogía de su papá, porque necesita esos datos para poder contrastarlos, porque las coincidencias genéticas, las personas que coinciden con usted, pueden ser parientes por su papá o por su mamá, pero no van a ser parientes, los que no son parientes ni de su papá, ni de su mamá, ni de su papá, ni de su abuela materna, bingo, esos son sus parientes de España. Y olé. Sí, Perdón. Íbamos Perdón. tan bien. Íbamos ¿Ah? tan bien. Íbamos Gracias. tan bien. Lo que ¿Ah? pasa es que lo que pasa, Fantasía. mi abuela, primero mi abuela, el año 86, ella por el 2000 y tanto falleció mi padre y ahora mi madre Sí. falleció hace poco. Entonces, y yo siempre le pregunté a mi madre, ¿y dónde está mi abuelo? ¿Dónde está mi Entiendo. abuelo? Nunca me quiso decir nada. Lo único que sé es que mi abuelo se llama Luis Barro y para de contar. Pero como le indico, la solución a su caso va enfocada por ahí. Esa es la solución, el test de ADN. ¿Y el test de ADN cuánto cuesta? Aprovechemos que se acerca San Patricio, hoy que entusiasmado, en marzo y estamos en enero ya. No bebo tanto alcohol, somos... En fin, la cosa es que, ¿por qué menciono esto, Mario? Porque en las fiestas que son propiamente anglosajonas, tal vez como esa cultura, como San Patricio, las compañías de ADN, que son justamente allá, como MyHeritage, que vende los test de ADN para acá, hacen descuentos. Entonces ahí usted tiene que estar atento y compra un test de ADN y en total va a gastar entre 50 y 80 mil pesos en total. ¿Y en qué consiste? A usted le mandan a la casa, después de comprar por internet con tarjeta de crédito, le mandan a su casa por correo 2 frascos y cotonitos que usted se los frota dentro de la pared de la boca y manda esos cotonitos que se quiebran, se meten dentro del frasco, de vuelta al laboratorio, y ahí el laboratorio hace todo el proceso que termina en el listado de coincidencia genética. Por la pared Por la pared de la por el boca, eso interior es de la algo boca. técnico, eso es algo técnico. O sea, las instrucciones del test de ADN que se lo hace usted mismo es que usted tiene que dejar de comer por al menos media hora o de ingerir líquidos con azúcar, no sé. Y se pasa un cotonito como con los que uno se limpia los oídos ¿Sí? y se lo pasa por dentro de la boca y ahí se extrae el material genético. Y eso uno lo manda por correo, lo mete en un sobre que ya viene todo listo en un pack que le manda la compañía de ADN. Y eso cuesta entre 50 y 80 mil pesos.
Cada caso es único y también hay distintos tipos de test, porque hay test que también le agregan la facilidad de saber tu línea paterna solamente, o el ADN mitocondrial que se le da a través de la madre. Entonces ahí hay muchos detalles, pero en el caso de él eso es lo más preciso, no tiene que gastar más plata. Y por ahí va. Sí, no, yo lo único que quiero saber es dónde se fue mi abuelo, porque Claro. nació mi madre y se acabó. Y le digo eso. algo fuerte. Dígamelo nomás. Puede que lo estén buscando usted. Y usted tiene su ADN ahí. Y puede que ya un pariente suyo que sabe su historia ya se hizo el test. Y también lo Y lo está está buscando. esperando. Y eso pasa con personas que se las robaron cuando guaguas, por ejemplo. O que se las llevaron y no saben quiénes son sus papás. Ahí está el ADN. Por eso todos somos valiosos en este mundo, en tantas cosas, y acá tienen una razón de la que cada persona es valiosa en este mundo. Sí. Porque puede ser una pista. Imagínense para una persona que se la robaron, se la llevaron a Suecia durante la década del 70, 80, y resulta que esa persona se hace el test de ADN, y su match, su coincidencia más alta de ADN, es una persona que no tiene idea de que hubo un bebé robado en su familia, pero esa persona sabe quién es, sabe que es de Arica, por ejemplo, que nació en Arica, que la mamá es de Arica, y esa pequeña pista la aclara la mente, le dice a esa persona que está esperando saber quiénes son sus papás, mi familia era de Arica, y le reduce el campo de búsqueda. No, señor, yo lo único que quiero saber, si mi abuelo tiene que estar muerto, se dejó nueva familia aquí en Chile, o se fue directamente a España, y saber de él. Claro. Si yo tengo derecho a la doble nacionalidad. Ahí sí que no. Más. Ahí sí que no. Si es derecho, si es por temas de conocer a su familia, lo que yo le acabo de indicar es el conducto. Pero si usted quiere derecho, el derecho se basa en temas regulados. ¿Cuál es el tema regulado acá? La partida de nacimiento de su madre. Si la partida de nacimiento de su madre no indica el nombre del padre, no hay ningún derecho, no existe padre, legalmente. Ahí, ¿qué recurso puede hacer? Saber, su mamá nació en Chillán, disculpe. Sí. ¿Nació antes o después de 1926? Después de 1926. Después, wow, porque en 1926 se crea la diócesis de Chillán y por ende se divide en varias parroquias. Ahí se crea la Merced, el Sagrario, que sigue continuando siendo Chillán principal, San Vicente, Santo Domingo. Mi madre nació allá por el año 1939. Ya. Entonces, o 38. Disculpe, en ese contexto usted se tiene que acercar a la parroquia del barrio donde vivía su mamá de chica, que puede ser Santo Domingo, no sé, la Merced, que es el sur oriente de Chillán, San Juan de Dios. Yo creo que la Merced. Ahí se va a tener que Yo voy a acercar, la don Mario. Merced, yo soy de esa parroquia y soy de Chillán. La gente que no sabe quién soy, yo soy de Chillán, no soy de Santiago, no soy de acá. Eso. ¿Es de Chillán, usted? Por algo conozco harto Chillán, bueno, conozco muchos temas, como por mi profesión, conozco mucho. ¿Y a dónde está aquí Chillán? Yo vivo en Guambalí, por eso soy de la Merced, porque soy del sur oriente de Chillán. Entonces, ¿por qué no me ayudas? Ya, pues ve, ahí lo va a buscar. No, ahí trabajo. Yo trabajo de trabaja. voluntario. Mire, si usted vive en Chillán, benefíciese de eso porque yo trabajo gratis, porque yo atiendo con cobro cuando atiendo consulta a distancia, pero yo en Chillán trabajo gratis, todos los días viernes de 9 a 12 y de 3 a 7 de la tarde en Avenida O'Higgins 1502, que es la capilla de la Estaca Chillán de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y ahí yo trabajo gratis. Y uno no tiene que ser de la religión para ir a atenderse. No, si soy católico y lo que Yo quiero también. saber... Yo también. Vaya para allá porque la Iglesia Mormona es líder mundial en esto y presta sus servicios gratuitos y es abierta. Definitivamente, ¿usted está entonces en la Iglesia Mormona? Los viernes. Claro, que de ahí de Avenida O'Higgins, 1502. Yo ahí trabajo de voluntario, llevo años en eso. De hecho, es algo muy poco usual que alguien que no sea mormón trabaje en eso de voluntario. Y por eso, el año pasado yo viajé a la capital, por así decirlo, de esa iglesia, que es Salt Lake City, en Utah, a dar una exposición de mi experiencia de 15 años trabajando como voluntario, sin ser miembro de esa iglesia, en genealogía, sirviendo a Family Search ahí, como voluntario. Con la misma calidad de los clientes. Ojo. ¿Cuándo va a estar usted ahí? Todos los viernes, no tengo vacaciones de eso, de 9 a 12 y de 3 a 7, 9 a.m., 12 p.m. y todo lo demás p.m. Eso. Ya, yo soy una persona no vidente que de ciego por una diabetes y yo voy a ir para allá y lo voy a buscar. ¿Cuánto me dijo que era el nombre suyo? Gonzalo Luengo, gonzaloluengo.cl. Ya, don Gonzalo, yo voy a ir para allá, voy a preguntar por usted el día ahí viernes vamos a estar. Sí. y él lo voy a ubicar. Ya pues, Va a ser un buenísimo. gusto.
Ahí vamos a quedar conectados. Oiga, tenemos la última pregunta de un auditor por teléfono que nos llamó Jorge. Hola, Jorge. Hola. Cuéntenos, Jorge. Estaba escuchando lo de los certificados de nacimiento. Yo no es por pelear por derecho ni por nada de eso, como estaba diciendo la señora recién. Disculpe. Es derecho. Disculpe, lo escucho muy bien, pero le digo, no es por pelear por derecho, pero en general, no se lo digo a usted, lo digo a los oyentes. Un derecho no se cuestiona. Entonces, si tú tienes derecho a nacionalidad, lo pides, no importa por qué, no importa si tú eres fan de Italia y te critican, ay, te crees italiano y no sé qué, porque tienes uno de tus 16 tatarabuelos italianos y el resto son todos huilliches. No importa, es tu derecho y son las leyes. Por si acaso. Lo digo, no para usted, se lo digo en general, a la gente que escucha, por si acaso. No, entonces estoy haciendo la pregunta mala. No, haga su pregunta, por favor, ¿cómo le salga? Que yo lo tomé a último momento, lo venían hablando. Sí, ya, lo escucho. Están hablando de nacionalidad, yo estaba hablando de otra cosa. Sí. Es que lo mío era por una partida de nacimiento, en los certificados sale un nombre y en registro civil por, digamos, la posición efectiva aparece otro nombre de mi papá. Ya. ¿Cómo es el caso? Disculpe, su papá murió, se hizo la posesión efectiva, pero la posesión efectiva... Yo no aparezco ahí, por eso yo no quiero pelear derechos de Sí, entiendo el caso. Yo tengo práctica con posesiones efectivas siempre, es parte del trabajo. Entonces, usted me dice que cuando se hace la posesión efectiva, ¿la posesión ya quedó hecha, hubo resolución o está en proceso? Sí, de hecho, hace años ya. Ya, entonces cuéntenme, lo escucho. A ver, yo tengo mi certificado de nacimiento, yo nací antes del matrimonio. Ya. Y mi certificado de nacimiento dice un nombre y un apellido de mi Perfecto. papá. Es solo el apellido de su papá, es el apellido de su papá. No. Mi certificado de nacimiento tiene los dos, papá y mamá. Sí. Pero mi papá aparece con un solo nombre y un solo apellido. Aparece un nombre, mal escrito también, porque aparece Jorge con U. Ya. Y con los dos apellidos Palma. Ya, perfecto, ya. ¿Sabe por qué el caso? Puede ser por dos razones. Primero, porque por regulación el registro civil no anota 1930, porque hay un decreto interno del registro civil de 1931 donde se agrega y el formato cambia y ahí se ponen los dos apellidos. Y resulta que los niños cuando nacen, incluso en la década del 30, ponen un solo apellido de los papás, nada más. También está el caso que si usted me dice que su papá era Palma, podría ser porque era hijo solo reconocido por uno de los padres. Y ahí pero recordemos... El certificado sale solamente un apellido y es del 35. Era hijo natural. Es del 35, ¿no? Pero sus abuelos... Yo sé que era hijo natural. ¿Y lo reconoció solo el papá o solo la mamá? Solo la mamá. Solo la mamá, y por eso la mamá, como madre soltera, tenía la opción de repetir su primer apellido. Pero vuelvo a repetir. El certificado de nacimiento aparece un apellido. Sí. En la posición efectiva aparecen dos. Exacto. ¿Por qué? Porque la persona en Chile no genera solo el nacimiento. Entonces, ¿él nació antes o después de 1924? Después. Y a pesar de eso, la regulación, por así decirlo, como él era hijo natural, esta es la historia de su papá. Nació con un apellido, pero después él socialmente se casó con dos apellidos y tal vez murió con dos apellidos. Y finalmente quedó así. No, podría haber sido. A ver, digamos, yo estuve prácticamente 30 años sin saber de él. Logré ubicarlo con un detective. Y que me porteaba, lo mismo que no dicen ustedes, que era Palma. Sí. Y yo decía, insistía que no. Pero mire, esto es muy simple, disculpe, esto es muy simple. Una persona puede tener un apellido. Entonces, su papá cuando lo inscriben, le pusieron un apellido porque era lo regular y tal vez su abuela paterna decidió ponerle un solo apellido o el funcionario en la época de alguna manera influyó en que su papá quedara con un apellido. Pero sí, es posible la situación que usted me dice y suena muy desordenado, pero no deja de individualizarse y no le afecta a la posesión efectiva. Por eso lo más probable es que la posesión efectiva quedó así porque era la forma más práctica de hacerla. Y se saltó esto que tenía un solo apellido. No sé si su duda iba por ahí. Sí puede ser que por llenar la hoja, digámoslo, una cosa y le han puesto otro apellido.
porque la única manera, porque cuando lo encontramos, de hecho los datos de la jubilación también estaban con un solo apellido. Wow. Porque, así fue como lo encontramos. Entonces debió existir durante el proceso de la posesión efectiva, hay un registro que tal vez no estaba a la vista de usted, donde aparecen los dos apellidos. Por ahí va el tema y hay que descubrir qué registro fue, y para eso usted tiene que ir. En la posesión efectiva se hizo por el registro civil, disculpe. Sí. Entonces hay que ir al registro civil y pedir explicaciones. Y ahí va a descubrir detalles de qué documento viene con los dos apellidos y que no calza con lo que usted tiene claro. Claro. Ahí el como tema. le decía, para poder encontrarlo se buscó así y así subimos dónde retiraba el cheque. Uy, las posesiones efectivas, sí. Son todo un tema cuando hay este tipo de asuntos de nombre, que se ve afectado, y con esto quisiera agregar lo que es muy importante en la realidad de Chile. Hay una parte de la historia que vivimos todos los chilenos, y fue en 1927. A propósito de esto de los nombres y de la ortografía. En 1927 pasamos de usar la ortografía antes de ello a usar por decreto del Ministerio de Instrucción Pública, actual Mineduc, el español de la Real Academia. Y tuvimos que aprender a escribir de nuevo. Y nadie habla de eso. Es súper impactante. O sea, y en ese sentido se vieron afectados también, influidas las ortografías de los apellidos y de los nombres propios. Entonces encontramos Virginia escrita con J en un periodo y con G en otro, Gerardo con J y con G, y las posesiones efectivas, ahí tienen que hacer la posesión con un texto que dice Gervasio o Gervasio, escrito de 1000 formas distintas para que la posesión dar quede todas bien las hecha. opciones. Y eso tiene relación con lo que está preguntando el radio escucha ahora. Mira, muy Por ahí bueno. va. Por ahí va su tema. Cosa. Sí. A ver, tenemos ya, oiga, para ir cerrando, toda la gente muy atenta al tema. Y acá vamos a ir cerrando con dos preguntas, Gonzalo. Wow. La primera dice, ¿qué pasa con las personas que han sido adoptadas? Lo que yo comentaba, sí. ¿Qué significa ser adoptado? ¿Adoptado cómo? En general, no sé, pues la gente a la mala hace pasar a los hijos como que son hijos de ellos, y eso parte por un delito, que es que los funcionarios de la salud involucrados en un parto falsifican un comprobante de parto y le ponen el nombre de una mamá que no es la madre. Entonces eso es un delito, y bueno, y ojalá que, no sé, se pudran en la cárcel. Pero en fin, la cosa es que en ese sentido hacen pasar al bebé como hijo de otro. Entonces eso no es una adopción, eso es un robo. Un robo. No es una adopción. Robaron a una persona, robaron un bebé y lo hicieron pasar como hijo de otro. Entonces, eso en primer lugar aclararlo. La adopción, cuando se hace la adopción, es algo mágico. Bueno, en mi canal de YouTube, que lo pueden ver ahí en gonzaloluengo.cl, yo entrevisté al director general del Registro Civil y le hice muchas preguntas técnicas. Uy, esa entrevista, por favor, veanla. En fin, y ahí aproveché de visitar en el Registro Civil en calle Catedral 1772, que es una de las dos grandes madres del Registro Civil, por así decirlo, junto con Huérfanos 1570, el departamento de adopciones. ¿Tú sabes qué pasa cuando alguien adopta? Irregularmente, o sea, bajo regla. Ya. Entonces, ¿qué pasa? La partida de nacimiento del bebé nacido se anula y le echan tinta china negra y nadie más sabe la identidad de ese bebé, y los papás adoptivos pueden inventar todo, la hora en que nació, el nombre, todo. ¿En serio? En los papás adoptivos. Y a veces el papá adoptivo respeta los datos que se inscribieron al principio. Eso es una adopción. Y ahí los propios papás son los únicos que saben la identidad anterior del niño. Se le asigna un nuevo RUN. Por eso los RUN no siguen esta regla, por ejemplo, que uno imagina que cuando el RUN es más nuevo, más joven eres. Entonces tú te creís que quieres creerte joven y pasáis por la fila del supermercado y te preguntan el RUN y tú dices, ay, 20 millones, ya saltaba al lado, 14 millones, mijita, ya. Eso es un mito, porque tú puedes tener 30 años y tener un RUT de 20 millones cuando eres un extranjero que le designaron el RUT o eres adoptado. Bueno, eso implica, y a lo que voy, para hacerlo corto, ese es el contexto del adoptado. Ahora, si fuiste robado o robada, ahí lo que hay que hacer es un test de ADN, como les decía, lo que lo explicaba en el caso anterior, se hacen el test, cuesta entre 60 y 80 mil pesos, y eso es una herramienta, ¿para qué? Para encontrar a tus parientes biológicos y así definir de dónde tú vienes. Esto pasa lo mismo con las guaguas que algunos cuestionarán lo que estoy diciendo, pero que no fueron robadas, sino que por los padres o las madres principalmente ¿abandonadas? Fueron vendidas. ¿O vendidas? Sí, pues lo mismo, es la misma lógica. Porque esa venta, o sea, ahí hay como un doble delito, o sea, te roban o la venden, no sé.
pero como sea, disculpe el panorama legal, es una persona que queda sin identidad. Qué fuerte que después tú vas a médico y desarrollas cualquier enfermedad hereditaria y te pregunta, ¿su abuelo tenía familia, claro. alguien de su familia? Y no sabes quién es tu familia. Wow. Pero eso se hace ¿cómo? Es súper simple, te hace el test de ADN y el test te entrega el listado de coincidencia genética de personas que coinciden contigo y entonces tú tienes que hacer la genealogía, o sea, sacar el certificado de nacimiento de cada una del top 1 de tu ranking que tiene más coincidencia contigo, más el top 1 que tienen en común. Y ahí el pariente, el antepasado en común de ambos es tuyo, por conclusión. Eso se llama triangular. Mira. Es así de simple. Tengo en mi blog genesdefamilia.blogspot.com que lo pueden acceder a través de gonzaloluengo.cl, donde están todos los botones de redes sociales, bla, bla, bla. Ahí pueden encontrar un artículo, tengo una guía gratuita, ahí en gonzaloluengo.cl, van donde dice guías gratuitas de genealogía y hay una guía donde explico todo esto con sumo detalle. Eso lo vamos a repetir más lento porque la gente lo está pidiendo. gonzaloluengo.cl, la página web, ¿cierto? O sea, es un link tree, es un árbol de links. Claro, y ahí pero también tenemos Gonzalo Luengo, Gonzalo Luengo Orellana en TikTok y genesdefamilia.blogspot.com, que es como mi canal principal donde pongo todo mi material. Publicaciones, árboles genealógicos, el árbol de Paloma Mami. Me encanta porque ese árbol yo lo partí. Me encanta partir un árbol genealógico sin ninguna pista, sin saber nada. Y que de pronto me llevo sorpresa. Y Paloma Mami terminó siendo pariente como de la alta clase política de Chile. Así, me encanta. Sí. Mira. Y ella de seguro no lo sabía, la familia sí. Ya, tenemos Gonzalo Luengo, @GonzaloLuengo en TikTok es Gonzalo Luengo Orellana. Gonzalo Luengo Orellana. Gonzalo Luengo Orellana. Tenemos también GonzaloLuengo.cl, donde está todo. GonzaloLuengo.cl. Ahí está todo. genesdefamilia.blogspot.com. Sí. Oiga, Gonzalo, yo le quiero agradecer porque la gente quedó primero feliz. Contenta. Hagan su genealogía. Nadie les va a hacer su árbol genealógico. Olvídense de Ruth. Esas son mis palabras antes de morir. Vayan al registro civil a pedir su fotocopia. Si ya están haciendo su árbol en Family Search y están viendo partidas de nacimiento del siglo XIX, ¿por qué no ven la suya? ¿Por qué no ven la de sus padres? Ahí está el punto. Y uno de los errores de genealogía que más se cometen. Uno parte por el tatarabuelo italiano. Y lo repito, esto lo estoy repitiendo. Pero se deja a uno mismo, a los registros de uno mismo, a los papás, y ahí está la clave. Por eso uno nunca de ti mismo, en tener tus registros. Eso es lo principal. Gonzalo Luengo, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros. Íbamos tan bien. ¿Algo más que quiera agregar a usted? Íbamos tan bien. ¿Ah? Gracias. ¿Quién lo mandó usted, mijito, para acá? ¿Quién lo mandó para acá? Gracias a William, de verdad. Gracias, que el radiocontrolador que puso ese efecto que me encanta. Íbamos tan bien. Íbamos tan bien. ¿Qué más quiere agregar usted? ¿Qué consejo puede dar como para que la gente quede ahí clarita con todo? Algo que he descubierto. Dos cosas principales en este mundo de los árboles genealógicos. Todas las familias son especiales. Todas las personas son especiales. Todos tienen una historia para atrás. Pero si uno lo hace, descubre cosas increíbles y únicas. No puedo dar ejemplos. Pero no sé... entender cómo tu familia estuvo viviendo durante siglos en el mismo pueblo. O yo, por ejemplo, descubrí que una de mis bisabuelas, y esto mi familia nunca lo habla, nunca, pero ni una pizca, nada. Yo tengo una bisabuela que era matrona en un pueblo que se llama Chincolco, que queda en la quinta región de Valparaíso, a la cordillera, cerca de la Ligua, es comuna de Petorca actualmente. Y bueno, mi bisabuela era matrona y nada más decíamos, y ya está. Ya, yo fui a Chincolco y ahí irregularmente me pasaron, pero con confianza, bajo el criterio del oficial civil, me dejaron ver los libros de nacimiento de la época en que mi bisabuela estaba ahí, porque ella asesoró a mi abuela para tener a mi mamá. Claro. y a su hermano. Entonces yo quería ver el nacimiento de mi mamá nomás, para no pedir la fotocopia. Yo era ingenuo, estoy hablando hace 20 años atrás. Y bueno, ahí me di cuenta que todos los nacimientos del pueblo, por casi una década, fueron asistidos por mi bisabuela. Mira. O sea, todo el pueblo le dio la bienvenida a mi bisabuela. Oye. Y yo no sabía. Y nadie habla de eso. Y tú descubres eso a través de la historia familiar.
Te queremos agradecer, de verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La gente quedó pero fascinada. Síganlo en TikTok. Gonzalo Luengo Orellana en TikTok. Visite su blog, visite su Linktree. GonzaloLuengo.cl y podrá encontrar y conocer de todo esto y de mucho, mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, un gusto. De verdad. Un abrazo. Íbamos tan bien. ¿Ah? Pero exacto cuando lo pusieron. Gracias. 1:00 con 55 minutos. Nosotros seguiremos, recuerda, hasta las 6 de la mañana. Y también recomendaciones para usted. Si te sientes con estrés, ansiedad o problemas para dormir, disfruta tus días en tranquilidad con Biosen. Encuéntralo en las principales